clase con los de fisioterapia el lunes en la mañana. Y también tengo el jueves en la mañana. Entonces, si alguien quiere conectarse, no hay ningún problema, lo puede hacer. Bueno, entonces sobre los talleres, ustedes les decía que resuelven el taller previamente, tienen todo listo allí y ya cuando lo tengan todo listo, entonces le dan realizar cuestionario. Perdón, y aquí empieza entonces punto uno, clasifique la variable peso. Sí, que eso es lo que está en la diapositiva. Miren aquí en la diapositiva. Si ustedes descargan la diapositiva, cuando descargan la diapositiva, si van al final de de las diapositivas, disculpen que esto aquí está un poquito demoradito, aparece el taller. ¿Sí? Entonces aquí en el taller dice el punto uno, clasifique las variables. Entonces dice A, B, C, D, E. Y el punto 2 también tiene A, B, C, D, E. Cada uno vale lo mismo. Entonces, cuando ustedes lo van a resolver, les va a aparecer uno a uno b así sucesivamente. Entonces, volvamos a reanudar prueba, listo. Entonces, importante aquí que tienen una hora para ingresar las respuestas. Si ustedes ya las tienen listas, realmente eso uno se demora como un minuto, ¿sí? Como un minuto ingresándolo. Entonces, aquí está es esta. Luego el estado de salud, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, continuar y así sucesivamente. Número de salones. Aquí deben de escoger solo una, no van a escoger dos. Número de salones, tal, porque se le invalida. Tal, y así hasta completar. Y al final le sale pues la puntuación. El primer taller, profe, ¿Cómo, perdón? con eso uno, o sea, hace, con el Sí, primer taller uno hace eso. y con todos los demás, con todos los que hagamos de aquí en adelante. Todos los talleres tienen la misma dinámica. Entonces, si vamos, por ejemplo, al segundo taller, entonces ustedes mirarían aquí la presentación, la de tabla de frecuencias. Miran aquí, se van al final. Un segundito que esto se demora un poquito aquí en cargar. Aquí están las preguntas. Punto uno A, B, C, D, E, F, G, H. Si hasta el H el punto uno y el punto 2 solamente es decir qué tipo de gráfico es. Entonces se devuelven. Entonces van a hacer el taller 2. Le dice aquí realizar cuestionario. Entonces aquí aparece. ¿Cuál es el rango? Ah, que 30. Continuar. ¿Cuál es el número de intervalos? No, que no está aquí otro valor. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos? Que 4. Siguiente, 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 hasta terminar. ¿Sí? Para ingresar esas respuestas, pues tienen una hora. Y lo mismo sucede con el tercer taller, que es el que vamos a hacer hoy. Entonces, el tercer taller entran a la presentación, que de hecho ustedes ya esto pues no lo deben de hacer, porque ya se les envía el WhatsApp, entonces ustedes ya la tienen allí listica. Pueden mirar el taller 3 que es este. Sí, que hay que encontrar la moda, la mediana, la media, cuartil uno, cuartil 3. Aquí sí hay dos preguntas de interpretación, la 8 y la 9. Estas sí son preguntas sorpresa, por eso tienen una hora, porque pues aquí seguramente esto le va a tomar un poquito de tiempo, 5 minutos cada uno, o sea, 10 minuticos allí analizando esa interpretación de esos diagramas de cajas, pero pues solamente son esas dos preguntas que no van a conocer previamente. Dame un segundo, por favor. Listo, muchachos, qué penas que estaban pasando unas ventas por acá y me genera como, no sé, me distrae. Entonces, bueno, les comentaba que aquí solamente, pues en este taller ustedes necesitan hacer como, o mejor, identificar la interpretación correcta de la pregunta 8 y la pregunta 9. Entonces, así, reitero, serían como preguntas sorpresas. Entonces, para ingresar las respuestas igual, ¿no? Entonces ustedes entran aquí a taller 3, realizar cuestionario y aquí empiezan, que cuál es la moda, ¿no? Que 34, que cuál es la mediana, 30 y tanto, va siguiendo.
¿Cuál es la media o promedio? Que es lo mismo que este. El 30, supongamos, ¿no? Aquí me estoy inventando eso. El cuartil uno, y así sucesivamente hasta culminar las 10 preguntas. Y al final, pues les dice, mire, le quedaron 8 buenas. Entonces, 8 dividido 2 saca 4. Que le quedaron 10 buenas. Entonces, 10 dividido 2 saca 5. Y así es la dinámica. ¿Listo? Y así vamos a continuar con el segundo corte y el tercer corte. Cada taller está al final de las diapositivas. Usualmente son 10, 15, máximo 20 puntos. Y si son 15 puntos, pues entonces saca 15, 15 dividido 3, 5. ¿Sí? Saca 12, entonces 12 dividido 3, 4. Y así sucesivamente es la cuestión. ¿Eso es claro, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces vamos con la presentación. Resulta que nosotros, cuando estamos trabajando con datos numéricos, cuantitativos específicamente, requerimos una medida que resuma el comportamiento de esa variable. Entonces usted tiene la variable peso, peso en gramos. Es ideal que nosotros podamos resumir la información de unos participantes en un estudio con una medida. Entonces, esa medida puede ser o una media, o puede ser la moda, o puede ser la mediana. Y aquí es importante que tengan claro que la media es lo mismo que el promedio. ¿Sí? Entonces, media es igual a promedio. No vamos a confundir la media con la mediana. ¿Sí? La mediana es donde se acumula el 50% de los datos y tenemos 50% de los datos por debajo y 50% de los datos por encima. Entonces, ¿qué es una medida de tendencia central? Pues allí hay una de las tantas definiciones, es un cálculo que nos permite resumir en un solo valor rasgos importantes en el comportamiento de un conjunto de datos, tal como su centramiento, ¿sí? Hacia dónde se están acumulando. De tal manera que con base en ello sea posible ejecutar acciones o tomar decisiones. Y usted sabe que eh, diariamente en promedio le llegan a su consulta 20 pacientes. Si usted tiene esa información y usted dice, no, pero es que yo en las 8 horas que estoy logro más o menos atender 10, 12. ¿Qué decisión usted va a tomar? No, pues seguramente necesita otro nutricionista que le apoye en su consulta porque definitivamente eh, no alcanza, si los tiempos no le dan. Entonces, esa medida de resumen le sirve para tomar decisiones. Si tenemos la variable nominal como estado civil, entonces yo no puedo sumar casado más soltero más divorciado, eso no se puede. Lo único que puedo es contar cuál es la categoría más frecuente. ¿Sí? O sea, contar cuántos datos hay en cada categoría e identificar cuál es la más frecuente. Entonces, no, es que solteros hay 20 y casados hay 50 y divorciados hay 30. Entonces, ¿cuál es la moda? No, pues los casados que son 50 es la más frecuente. En cambio, una variable ordinal, como el nivel educativo, donde tenemos una jerarquía, donde dice estudios primarios, secundarios, técnicos, universitarios, yo sí puedo decir, mire, es que la mediana, el 50% está en la categoría técnico. ¿Sí? Entonces quiere decir que la mitad de las personas estudiaron hasta técnico o menos. ¿Sí? Y en las cuantitativas sí podemos calcular moda, mediana y promedio. Entonces vamos a recordar cada una de estas. Seguramente ustedes las han visto anteriormente. Y desde lo cotidiano uno utiliza mucho sobre todo el promedio. Si uno casi siempre está calculando promedios. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la moda? Aquí tenemos 9 datos. 25, 30, 20, 25, 25, 25, 10, 15, 5. Si deseamos obtener la moda, pues la moda es 25 porque es el dato que más se repite. Sí, el dato que más se repite. Entonces, permítanme, yo hago aquí un ejercicio muy breve para que repasemos y para que veamos otras distribuciones aquí. ¿Qué le pasó a esto que está como allá?
Muy bien, entonces si yo tengo, por ejemplo, estos datos, 2, 3, 8, 5, 3, entonces aquí la moda, sí, la moda es que 3, porque se repitió 2 veces, ¿no es cierto? Pero si yo tengo 2, 3, 8, 5, 3, 8, entonces aquí vamos a decir que esta distribución es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 8, ¿de acuerdo? Pero si tenemos 2, 3, 8, 5, 3, 8, 5, vamos a decir que la distribución es trimodal porque tiene tres modas, 3, 5 y 8. Pero si yo tengo, por ejemplo, 2, 3, 8, 5, 3, 8, 5, 2 y 2, ya no voy a decir cuatrimodal, sino que vamos a decir polimodal. ¿Sí? Polimodal tiene 4 más modas, ¿sí? Si nosotros graficáramos esto, pues entonces aquí tenemos la frecuencia, entonces quiere decir que tiene como pues un pico, ¿sí? Aquí entonces digamos que esta es frecuencia 2 y esta es frecuencia 1, entonces casi todos son frecuencia 1, excepto el 3 y por acá el 8, ¿sí? Aquí está el 8 y aquí está el 3. Y en este caso, pues tenemos la frecuencia 1 y 2, entonces tenemos un pico en el 3, un pico en el 5 y un pico en el 8. ¿Sí? Esto sería como gráficamente lo que está sucediendo. Siempre la moda es donde tenemos más datos. Muy bien, es eso. Luego tenemos el promedio, creo, sí, el promedio o media, que vamos a simbolizar con X y con una rayita arriba, lo leemos X barra, y nos indica el promedio muestral. Casi siempre estamos trabajando con muestras, ¿sí? Casi siempre. Pues muy de buena es el que puede hacer un censo, el que puede utilizar toda la información disponible. Entonces ustedes tienen una población que usualmente se denota con N mayúscula, y de esa población que tenemos allí nosotros obtenemos una muestra. Tenemos una muestra que denotamos como N minúscula, ¿de acuerdo? Si yo tengo el promedio en la población lo denoto como mu, pero si obtengo el promedio en la muestra lo voy a denotar como X barra, ¿sí? Entonces de la muestra obtenemos X barra y de la población obtenemos mu. Y eso es solamente notación, solamente notación. Como les decía, de lo cotidiano siempre estamos calculando promedios. Si ustedes van a hacer un pedido, digamos, de algo para comer y el domicilio o mejor el servicio cuesta 50.000 pesos y ustedes son 5, entonces lo que ustedes hacen, no, pues 50.000 dividido 5, pues nos da 10.000. Entonces a cada uno le corresponde 10.000 pesos. ¿Sí? Ese es el promedio, sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos. Allí tenemos una serie de 9 datos, se suman, da 53, 53 dividido 9 me da 5.88. Quiere decir que el promedio es 5.88. Aquí está la forma en que se calcula, aunque aquí se trata de n minúscula, ¿no? No de n mayúscula, sino de n minúscula porque estamos calculando X barra. La mediana, muchachos. La mediana es el dato que me divide en dos partes iguales todos mis datos. Entonces, si yo tengo un número de datos impar, siempre la mediana va a ser un dato exacto, porque tengo un número de datos impar. Entonces, veámoslo aquí en nuestro tablero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, los siguientes datos, tengo el 8, el 5 y el 12. ¿Listo? Son 3 datos. Entonces, ¿cuál sería la mediana? La mediana, pues yo tengo que ordenar los datos. ¿Sí? Ordeno de menor a mayor. El menor es 5, luego 8, luego 12. Entonces es como una especie de balanza. La balanza está aquí, tengo un dato por debajo y un dato por encima. Por lo tanto, la mediana es 8. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 7 datos,
Si tuviera aquí, digamos, 8, 10, 20, 3, 7, 30 y 9, por decir algo. ¿Sí? Si eso fueran mis datos, entonces debería ser lo mismo. Tengo que ordenar. Ordeno, entonces voy a tener del 1 al 7. Entonces el mínimo o el más bajito es 3, luego sigue 7, luego 8, luego 9, luego 10, luego 20 y luego 30. Entonces como una balanza. Entonces aquí voy a tener mi mediana porque voy a tener 3 datos por debajo y 3 datos por encima. Entonces la mediana es el dato ubicado en la posición 4, ¿sí? Ubicado en la posición 4 que corresponde al 9. Entonces aquí mediana es igual a 9, ¿sí? La mediana es igual a 9. ¿Por qué? Porque tengo 3 datos por debajo y 3 datos por encima, ¿sí? Logré obtener, digamos, ay, ¿dónde están, muchachos? No he visto ninguno que haya ingresado. Tengo que el celular en la mano. Ah, bueno, profe, es que de pronto están ingresando con el personal, igual ya les escribí. Diles que vuelvan a intentar, que con todo gusto yo los acepto, sino que no estaba Listo, mirando. profe, Bueno. Entonces es eso, muchachos. La mediana es una medida de posición. Es una medida de posición. Te voy a aprovechar y les voy a explicar los cuartiles de una vez porque para no devolverme acá. Entonces, miren, ¿qué sucede con los cuartiles? Nosotros tenemos siempre unos datos que van desde un mínimo hasta un máximo. Si nosotros obtenemos ese dato de la mitad, ese dato de la mitad me acumula el 50% de los datos y ese dato se conoce como mediana, ¿sí? Si yo divido aquí, se me va a acumular el 25% y si divido acá, se me va a acumular el 75%. Por lo tanto, tendremos aquí una primera parte, una segunda parte, una tercera parte y una cuarta parte. Cada una de esas partes vale 25%, ¿sí? Como se dividió en cuatro partes, por eso nosotros bueno, se llama cuartil o cuartiles. Usualmente nosotros los cuartiles lo denotamos con una Q. Entonces, ¿eso qué significa? Que Q sub I sería igual a cuartil I, ¿sí? Al cuartil I, al cuartil I. Voy a colocar bien esta ahí. Entonces, quiere decir que el cuartil 1 sería donde se acumula este 25%. El cuartil 2 es donde se acumula el 50% y el cuartil 3 es donde se acumula el 75%. Los cuartiles son 3 porque haciendo la división en esos 3 puntos obtengo 4 partes iguales de todos mis datos. ¿Listo? Entonces esa es la definición. Yo tengo un conjunto de datos, 1000, 2000, 100, 300, 481, los que sean. Y yo necesito identificar en qué datos se me acumula el 25%, en qué datos se me acumula el 50% y en qué datos se me acumula el 75%. Ya vamos a ver unos ejemplos. Ya vamos a ver unos ejemplos, pero primero quiero que el concepto quede claro. Lo otro es, así como hay cuartiles, tenemos deciles, ¿sí? Entonces, ¿qué es un decil? Pues nosotros tenemos aquí lo mismo, desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos donde se acumula el 50%, pero aquí son 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces aquí se me acumula el 10%, el 20%, el 30%, el 40% y así sucesivamente, acá el 90%. Quiere decir que el decil 5, ¿sí? El decil 5 es igual al cuartil 2, ¿sí? Si entonces uno escucharon un artículo, el decil 2, entonces el decil 2 significa donde se acumula el 20%. O si escuchamos el decil 9, entonces el decil 9 es donde se acumula el 90%. Los deciles se los menciono, se los presento, pero eso no lo vamos a calcular. ¿Sí? Es solamente manera de información.
Y también tenemos los percentiles. Entonces, ¿qué sucede con los percentiles? Pues que es igual que un porcentaje. Es igual que un porcentaje, porque aquí yo tengo desde el dato mínimo hasta el dato máximo. Aquí tengo otra vez el 50% y esto se divide en 50 pedacitos. Sí, 50 pedacitos. Entonces ya es hablar de percentiles. Entonces, por ejemplo, aquí el percentil 25 corresponde al cuartil 1 y el percentil 50 corresponde al cuartil 2 y al decil 5. ¿Sí? Entonces, percentil 50, entonces yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que el percentil 50 es igual al decil 5 y es igual al cuartil 2 y es igual a la mediana. ¿Sí? Entonces, si usted quiere enredar, digamos, cuando está presentando sus resultados y quiere descrestar, usted puede utilizar el término más complicado de estos que está aquí, ¿no? Usted busca el más complicado para que menos le entiendan. Entonces dice, no, pues el decil 5 de pronto. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Percentil 50 es el 50%. Sí, dime. Que el compañero ya va a intentar ingresar. Muchas gracias. ¿Ya va a intentar? Ah, listo, dale. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, percentil 50 es el 50%. Decil 50 es, decil 5, perdón, decil 5. Decil 5 es el 50 también. Y el cuartil 2, como lo vemos aquí, también es el 50 que corresponde a la mediana. Pero nosotros, para el objeto de la clase, vamos a trabajar únicamente cuartiles. ¿Por qué únicamente los cuartiles? Porque son los más empleados, son los que me permiten elaborar el diagrama de cajas, que es un gráfico ampliamente utilizado en investigación en salud, muy utilizado cuando estamos explorando una variable cuantitativa y queremos cruzarla con otras cuantitativas o cualitativas. Y esa es la razón, ¿sí? Esos cuartiles son muy, muy, muy utilizados. Entonces volvamos a la presentación. Aquí tenemos 9 datos, entonces la mediana sería el dato ubicado en la posición 5. ¿Por qué la posición 5? Porque voy a tener 4 datos por debajo y 4 datos por encima, ¿sí? Que es como una balanza. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es n más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2. Si yo tomo esta información, si yo tomo esta información, voy a ponerla un poquito más grande. Yo tomo esta información, la pego aquí en mi tablero. Voy a borrar esto. Entonces, deseo calcular la mediana. Entonces, yo diría, el dato de la mediana es n más 1 sobre 2. Aquí n vale 9, son 9 datos. Entonces me quedaría 9 más 1 sobre 2, me daría 10 sobre 2, quiere decir el dato 5, ¿sí? Dato 5. La mediana no es 5, yo voy a ir a buscar el dato ubicado en la posición 5. Afortunadamente aquí estos datos están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Aquí están ordenados de menor a mayor. Entonces aquí yo tendría el dato 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces el dato 5 corresponde al 38. Por lo tanto, la mediana es igual a 38. ¿Sí? Y 38 es el dato 5, que tiene 4 datos por debajo, 4 datos por encima. Entonces, la fórmula para obtener la mediana sería n más 1 sobre 2. Pero como vamos a ver ahora, cuando hacemos los cuartiles, pues la fórmula cambia un tricito, no es nada grave tampoco. En resumen, ¿qué llevamos hasta este momento? La moda, que es el dato más frecuente, la media, que es la suma de todos los datos dividido el número de datos, y la mediana, que es el dato que tiene por debajo el 50% y por encima el 50% de los datos, y la obtenemos como n más 1 sobre 2.
Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo sería cuando en la mediana tengo una lista, pero esa lista de datos es par? Perfecto. Es que Entonces hagamos no. un ejemplo. Espérate, borremos este pedacito. O usemos estos mismos, ¿no? Usemos estos mismos que están aquí. Pero que sean 8. Me devuelvo aquí. Vamos hasta aquí. Veamos esto. Lo pegamos aquí, ampliémoslo un poquitico, un tricito, como para que no quede tan pequeño, que a veces queda muy pequeño. Eso sí quedó buenísimo. Listo, mírenlo aquí. Bien, entonces aquí, como les decía, pues afortunadamente ya tenemos los datos ordenados. Este sería el dato en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos que encontrar el dato de la mediana, que es n más 1 sobre 2. Aquí n es igual a 8, que son 8 datos. Entonces me quedaría 8 más 1 sobre 2, sería 9 sobre 2, 4,5. Debo buscar el dato en esta posición, ¿sí? En esta posición. Entonces, dato 4.5 no existe, ¿sí? Pero existe el dato 4 y el dato 5. Entonces, yo tengo que promediar estos dos valores. ¿Sí? Tengo que promediar estos dos valores para poder encontrar el dato 4,5 que estaría aquí. ¿Sí? Entonces, aquí diríamos que la mediana es igual a 35 más 38 sobre 2. Esto me daría 73 sobre 2. Esto me daría 36.5. 36,5. ¿Sí? Quiere decir que la mediana sería 36,5. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar los dos del centro y obtener el punto medio, ¿sí? Sumarlos y los entre dos. Eso es lo que debemos hacer cuando el número de datos es par, ¿sí? Si el número de datos es par, tendremos que sumar los dos del centro y dividirlo entre 2. ¿Listo? Profe, ¿se trabaja con decimal o de por Bueno, aproximado? sigamos. No, allí exacto. Para esta clase, jóvenes, exacto. Yo diría que aproximamos, pero hasta 4 decimales. Es decir, si usted le da, por ejemplo, esa pregunta también es importante, hagámosla aquí. Hagámosla aquí de una vez, porque luego. Entonces, si por ejemplo usted le da un resultado 36,43213258. Entonces, la idea es que usted me aproxime por lo menos 4 decimales. Entonces, usted me lo puede dejar en 36,4321 en este caso, ¿sí? Hasta allí. Algo importante cuando nosotros hacemos aproximación. Si yo tengo, por ejemplo, 4,4, esto se aproxima a 4. Si usted tiene 4,6, esto se aproxima a 5 en cifras enteras, pues. Si usted tiene 4,5, se aproxima por encima a 5. Entonces, en el punto 5, nosotros aproximamos por encima, ¿sí? Bueno, nosotros no, en Excel. Usted coloca el valor en Excel y se lo aproxima por encima también. Pero, entonces, recomendación, traten de utilizar todos los decimales, sobre todo en el tercer corte que vamos a calcular intervalos de confianza, utilicen todos los decimales para que les dé lo más parecido con las respuestas del taller y demás, ¿no? En la práctica ustedes lo pueden decidir, ¿no? En la práctica cuando usted haga su tesis, ¿qué le va a poner 4 decimales a una tabla? Le queda súper cargado eso, ni siquiera la revista científica le va a revisar eso, le va a decir, no, póngame un decimal máximo. Pero como en este caso, pues son preguntas de selección múltiple, donde ustedes deben de encontrar la respuesta exacta, digamos. Entonces lo mejor es no aproximar, porque yo no aproximo, yo todo lo hago en Excel.
Entonces, esa sería la razón. Solamente pues para esta clase, como les digo, ya ustedes en su vida profesional lo pueden manejar con un decimal, que no habría ningún problema. Pero para la clase sí es importante que utilicemos la mayor cantidad de decimales posible, solamente por esa razón. Porque pues yo hago todo en Excel y pues allí él me toma todos los decimales y entonces luego ustedes van a encontrar una respuesta parecida, cercana, pero no la misma. Entonces de pronto se confunden. Entonces para que no se vayan a confundir. Bueno, algo importante es la simetría en los datos. Si nosotros tenemos simetría en una variable, eso significa que cualquiera de las tres medidas de tendencia central me van a dar la misma información, tanto la media como la mediana y la moda. Si existe simetría en los datos, entonces yo puedo utilizar pruebas paramétricas cuando vaya a hacer comparaciones. Pero si no existe simetría en los datos, entonces debo utilizar pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas utilizan la mediana como medida de resumen y las pruebas paramétricas utilizan la media, ¿sí? La media, el promedio. Las paramétricas utilizan el promedio y las no paramétricas utilizan la mediana. Esto es importante, sobre todo cuando ustedes estén generando los resultados de su proyecto de grado y quieran comparar grupos, usted quiera decir, mire, yo quiero saber si el peso es diferente antes de iniciar la dieta con relación a después de la dieta, ¿sí? Una medición pre y post. Ah, entonces son grupos dependientes, porque la medida 1 me está afectando la 2, entonces hay dependencia. Por lo tanto, debo buscar una prueba estadística para grupos dependientes. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que revisar y por eso es importante, pues, esto que les estoy comentando acá. Una manera descriptiva de identificar si existe asimetría es comparando la media y la mediana. Si la media está por debajo de la mediana, existe un sesgo a la izquierda. Si la media es igual a la mediana, es simétrica. Siempre la moda pues, va a ser el más alto, el que está ahí como en violeta. Y si la media es superior a la mediana, decimos que hay un sesgo a la derecha. Si existe sesgo a la izquierda o a la derecha, entonces ya sabemos, debemos usar pruebas no paramétricas. Y si existe simetría en esa variable, usamos pruebas paramétricas, sí que son diferentes. Eso no lo vamos a revisar en detalle en la clase, si eso no lo vamos a revisar acá. No nos alcanzaría el tiempo, simplemente se los menciono para que lo tengan en cuenta, porque, como les digo, cuando vayan a hacer comparaciones, si ustedes trabajaron con un muestreo probabilístico, pues es necesario revisar qué tipo de prueba estadística puedo aplicar para establecer diferencias significativas. Cuartiles, que fue lo que les mostraba ahorita por definición, cómo se obtenían y para qué sirven. Nos permite dividir en 4 partes iguales todos mis datos. Aquí están las fórmulas. Pero estas fórmulas yo las voy a hacer con un ejemplo. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Busquemos por acá. Bueno, antes del ejemplo, muchachos. Antes del ejemplo, vamos a ver cómo se interpreta un diagrama de cajas. Porque los cuartiles, luego de enseñarles los cuartiles, a mí me interesa una aplicación y es hacer el diagrama de cajas y que ustedes tengan claro cómo se interpreta. El diagrama de cajas nos muestra dentro de la caja el 50% de los datos, porque la caja inicia desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Quiere decir que va desde donde se acumula el 25% hasta donde se acumula el 75% de los datos. Si restamos 75 y 25, eso me da el 50%. Y eso se conoce en estadística como el rango intercuartílico, el RIC. Sí, RIC es el rango intercuartílico. Voy a hacer, venga, yo me llevo esto para acá, para el Pine. Lo trabajamos aquí un poquito. Entonces, miren, ¿qué tenemos acá? Resulta que aquí tenemos donde inicia el 25% de los datos, aquí en esta parte. Luego, no siempre va a estar en la mitad. Yo puedo tener un diagrama de cajas así. ¿Sí? O puedo tener otro así con menos dispersión.
y que la mediana esté, por ejemplo, aquí nomás, ¿sí? Puedo tener algo así. O puedo tener algo donde la mediana esté por acá arriba, ¿sí? Y aquí unos bigoticos pequeños y por aquí unos datos atípicos que se expresan como unos circulitos. Y los asteriscos son los datos atípicos extremos, ¿sí? Entonces, miren, la caja inicia desde el cuartil 1 y termina en el cuartil 3, ¿sí? Cuartil 1 acumula el 25% de los datos y el cuartil 3 acumula el 75% de los datos. Quiere decir que si nosotros vemos R y C es igual a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Qué significa R y C? Significa rango intercuartílico. ¿Sí? Rango intercuartílico. Se lo encuentran mucho en los artículos, se lo encuentran muchísimo. Es el que acompaña a la mediana. Por ahí alguna profe dice, es el apellido de la mediana. Y en la media, el apellido de la media es la desviación estándar, que vamos a trabajar más adelante también. Entonces, miren, ¿qué quiero que hagamos ahora? Vamos a calcular el límite superior y vamos a calcular el límite inferior. Construimos el diagrama de cajas. Es posible que encontremos datos atípicos. No siempre vamos a tener datos atípicos. Si existe poca dispersión en mis datos, pues no voy a tener datos atípicos, ¿sí? No siempre, eso no es, digamos, una ley, pues que siempre vamos a tener datos atípicos. Vamos a tratar de interpretar el diagrama de cajas que está ahí a la derecha de su pantalla o celular, donde lo están revisando. Si observamos ese gráfico de la derecha, dice en el eje Y, años estudiados. Yo borro el otro porque no lo puedo borrar, pero lo puedo recortar. Lo puedo recortar para que no me genere ruido. Y lo voy a poner más grande, muchachos. Póngale cuidado a lo que voy a hacer aquí, porque de pronto queda mejor así. Listo. Entonces tenemos años estudiados y en el eje X tenemos la variable género, sexo, mejor, ¿no? Tenemos 179 mujeres y 117 hombres. Si ustedes observan ese diagrama de cajas, ¿qué podríamos interpretar? ¿Yo qué podría interpretar? Donde inicia la caja de los masculinos es donde inicia la caja de las mujeres, ¿sí? Donde inicia la caja de los hombres es donde inicia la caja de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que el 25% de los hombres estudió lo mismo que el 25% de las mujeres, ¿sí? Uy, me pasé. ¿De acuerdo? Si yo comparo la mediana de los hombres con la mediana de las mujeres, yo voy a meterme esta página otra vez, porque es que me gusta rayar eso. Si yo no rayo, no me siento bien. Miren, aquí tenemos, vamos a hacerlo con un amarillito, o un azul mejor. Entonces, este es el 25% de los hombres y aquí tengo el 25% de las mujeres. Aquí tengo el 50% de los hombres y aquí tengo el 50% de las mujeres. Coincidió el cuartil 1 y el cuartil en las mujeres, ¿sí? Y el 75% de los hombres comparado con el 75% de las mujeres. Nosotros tenemos que quedarnos con una medida de resumen, entonces la recomendación es usar la mediana. Entonces comparamos la mediana de los hombres con la mediana de las mujeres, que es este verde. Si aquí está este que está acá. Entonces, la mitad de los hombres estudió más que la mitad de las mujeres. Pues vamos a limpiar esto, que yo rayé todo eso. ¿Sí? Entonces, la mitad de los hombres estudió más. Aquí está la mitad de los hombres. La mitad de los hombres estudió más que la mitad de las mujeres. ¿Listo? ¿Dónde hay mayor variabilidad? Pues mira que
Las mujeres tienen una variabilidad altísima, mira, se mueven de aquí hasta acá. En cambio, los hombres, perdón, se mueven de aquí hasta acá. Entonces hay mayor variabilidad en las mujeres. Muy bien, luego de esa breve explicación, yo sé que ustedes ya se la pillaron. Entonces ayúdenme a interpretar, ay hombre, ayúdenme a interpretar esta gráfica. Es la misma, solamente que se estratificó por estado civil. Entonces tenemos los años estudiados en las mujeres comparado con los hombres. Yo quiero pegarlo también en PowerPoint por aquí, para que me quede más fácil como la interpretación. Mm, Listo, muchachos, aquí los puse. Listo, ¿quién me ayuda? Entonces la idea es que revisemos. Aquí le voy a colocar una lineecita amarilla a esto desde aquí, porque aquí para acá son mujeres de color negro. Una línea amarilla, eso. Entonces, aquí tengo por un lado femenino y por otro lado masculino. Entonces, dentro de las mujeres, analicemos primero las mujeres. Dentro de las mujeres, todas las que están acá, ¿en qué estado civil estudiaron más? Miren que arrancamos con solteras, que es este rojo, que es el primero, ¿sí? Luego siguen casadas, que es este azul, y así sucesivamente. Luego divorciadas, que es el verde, viudo y unión libre. Entonces, de nuevo la pregunta. Dentro de las mujeres, ¿cuál fue el estado civil donde más estudiaron? Unión libre. Libre. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque la Era más alto. arriba. La mediana, perfecto. Entonces miren que la mediana de unión libre está por encima de todas las otras medianas. Miren que las otras medianas están por acá. Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar? La mitad de las mujeres en unión libre estudiaron más que la mitad de las mujeres en otros estados civiles. ¿Sí? La mitad de las mujeres en unión libre estudió más que todas las otras mujeres. Perfecto. ¿En qué estado civil se obtuvo mayor variabilidad entre las mujeres? ¿En qué estado civil hay mayor variabilidad? En las solteras. En En las las- solteras. Perfecto. Entonces miren que las solteras arrancan desde por acá y llegan hasta, o sea, hubo una que no estudió nada, 0, y otra que estudió 20 años, ¿sí? Entonces es donde hay mayor variabilidad. ¿Dónde hubo menor variabilidad en las mujeres? ¿En qué estado civil? Unión libre. Muy bien. Entonces miren, Unión Libre lo que pasó. Unión Libre es una rayita. ¿Qué significa eso? Que seguramente todas las mujeres en ese estado civil estudiaron lo mismo, 12 años. Entonces 12. Quiere decir que el mínimo es 12, el máximo es 12, el cuartil 1 es 12, el cuartil 2 es 12, el cuartil 3 es 12, todo es 12. Entonces por eso es una línea. Profe, pero ese es unión ¿No son libre las viudas? o es viudas. Son ¿Viudas? viudas, sí. Ok. ¿Él no dijo viudas? No, unión No, libre. unión libre. Ay, qué pena. Yo le escuché mal. Quería escuchar viudas y entonces mi subconsciente me afectó. Sí, en las viudas. Entonces, en las viudas vemos que hay una línea, una rayita allí. Entonces, o es solamente una mujer y esa mujer estudió 12 años, o si son dos o tres mujeres, todas coincidieron con el mismo número de años estudiados. Por eso queda como una rayita. Listo, ya con las mujeres aprendimos. Ahora en los hombres, entre los hombres, ¿cuál fue el estado civil donde más años de estudio se presentó? Casados. Casados, perfecto. Entonces, mira aquí quién los casados. Está negro. Mira que aquí en los casados, miren acá,
esta mediana está por encima de todas las otras medianas, ¿sí? Muy bien, entonces podríamos decir la mitad de los hombres casados estudió más que la mitad de los hombres en otros estados civiles. ¿Dónde hay mayor dispersión? En los... ¿Dispersión es lo mismo que variabilidad? Sí, 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 En los Los divorciados. solteros. En los solteros. exacto, en los solteros, sí. Pongámoslo con verde. Los solteros porque miren, va aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Muy bien. ¿Y dónde hubo menor variabilidad? En los casados. Exacto. En los casados, miren, de aquí hasta acá. Perfecto. Entonces ya tenemos claro cómo se interpreta el diagrama de cajas. Sí, diagrama de cajas y bigotes se le llama usualmente porque pues uno le pone un bigotico inferior y superior o le podemos decir solo diagrama de cajas, no hay problema. Aquí hay un ejemplo real de un estudio en el que participé donde hicieron una intervención quirúrgica a un grupo de pacientes. Esa intervención tenía como propósito pues disminuir peso. Entonces tenían una mediana inicial como de 95 kilogramos entre todos los pacientes. Posterior a la cirugía quedaron con una mediana de más o menos 80 kilogramos. Y en la semana 24 ya estaban más o menos por allí en los 73 kilogramos. Entonces se evidenció como una reducción casi de 18, 17 kilogramos en esas 24 semanas. Entonces allí ustedes pueden representar con un diagrama de cajas cómo fue la evolución de la disminución del peso en el tiempo con un diagrama de cajas, ¿sí? Con un diagrama de cajas. Aquí hay otro ejemplo, la mediana aquí se representa con un cuadrado. También tenemos por allí unos datos atípicos, unos circulitos, los outliers. Aquí tenemos meses y se está describiendo la mortalidad pues por influenza y neumonía durante un periodo de como de 8 o 9 años. Muy bien. Bueno, este ejemplo, aquí ustedes me van a ayudar. La primera más fácil. ¿Cuál es la moda? 7. Perfecto. ¿Cuál es la media? 7. No, no la mediana, sino la media. El promedio. ¿Cómo lo haríamos? 6, profe. ¿Cómo, perdón? 15. 6. 6. 6, 6. sí. Sería la suma de los datos, me daría 30. 30 dividido 5 igual a 6. ¿Cuál sería entonces la mediana? El 7. 7. Perfecto. Segundito. ¿Cómo lo obtuvieron? Entonces sería n más 1 sobre 2. Tenemos 5 datos. 5 más 1 da 6. 6 sobre 2 nos da 3. Quiere decir que el dato 3 es igual a 7. ¿Cuál sería el cuartil 1? ¿Cuál sería el cuartil 1? ¿Cómo lo haríamos? 4. ¿Cómo lo hiciste? Ya les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Entonces, tenemos estos datos. Vamos a salirnos de acá. Tenemos estos datos. Hacerlos un poquito más grandes. Más grandes. Vamos por acá, los pegamos. Ya están ordenados de menor a mayor. Entonces me ahorro ese procedimiento. Aquí tengo entonces el dato ubicado en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los cuartiles, ¿cómo se obtienen los cuartiles? Resulta que el dato para el cuartil 1 es un cuarto de n más 1. Qué pena la letra. Sí, está muy fea la letra, muchachos. Aquí como
Como para escribir, espérenme, acomodo un poquito. El dato del cuartil 1 sería entonces un cuarto de n más 1, ¿sí? El dato del cuartil 2 es igual a 2 cuartos de n más 1. Y el dato del cuartil 3 es igual a 3 cuartos de n más 1, ¿sí? Entonces, aquí n, ¿cuánto vale? Pues n es igual a 5, son 5 datos. Entonces, esto me quedaría igual a un cuarto de 5 más 1, me daría 6 sobre 4, me daría 1,5. Aquí esto nosotros lo hemos aprendido, era como n más 1 sobre 2. Entonces, si yo simplifico, me quedaría n más 1 sobre 2. 5 más 1 sobre 2, pues me daría 3. 6 sobre 2 me da 3. Y aquí tendríamos 3 por 5 más 1, es decir, 3 por 6, 18 sobre 4, nos daría 4,5. Quiere decir que debo buscar el dato ubicado en la posición 1.5. La posición 1.5 estaría entre el 1 y el 2. La posición 3 sí existe. Y la posición 4.5 estaría entre el 4 y el 5. Por lo tanto, aquí tendríamos que el cuartil 1 es igual al dato 1, que es 2, ¿sí? Más el dato 2, que es 4. 2 más 4 sobre 2. Esto me daría 6 sobre 2 igual a 3. El cuartil 2, pues es el dato ubicado en la posición 3, que ya lo tenemos, es 7. Entonces no tengo que sumar nada allí. Y el cuartil 3, pues me dicen que es el dato ubicado en la posición 4.5, que no existe, aquí no existe nada. Por lo tanto, debo sumar estos dos y dividirlo entre 2. Me quedaría 7 más 10 sobre 2 sería 17 sobre 2 igual a 8,5. Quiere decir, cuartil 1 es 3, cuartil 2 es 7, cuartil 3 es 8,5. Sí, que es lo que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, cuartil 1 es 1 por n más 1 sobre 4, pues sería el dato ubicado en la posición 1.5, me da 3. Y el cuartil 3 sería 3 por n más 1, 3 por 5 más 1, 18, sobre 4, da 4.5, buscamos el dato 4.5, pues sería 8.5. ¿Listo? La suma entre 7 y 10 me daría 17, dividido 2 me daría 8.5. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplito, y con este ejemplito sacamos el diagrama de cajas. Bonito, vamos. Cojamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cojamos estos 9 datos. Como los más grandes. ¿Será que me lo copia bien? Vamos a ver cómo me lo copia. ¿Será que me lo pega así todo raro? Vamos a ver cómo lo coge. No lo pego bien, perfecto. Muy bien, estos son mis datos. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Entonces, ese es el paso, ese es lo primero. Entonces, ordenar. Ordeno. Entonces me quedaría bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces el dato más bajo es 3. Luego sigue 16. Luego sigue, bueno, 3, 16. Luego 18, 19. 18, 19. El 22 está 2 veces. Luego el 26, el 30. Y por último el 56. Listo, ya los ordenamos. Entonces ahora calculemos el dato. El dato Q1, dato Q2 y dato Q3. Aquí recuerden un cuarto de n más 1. Un cuarto, perdón, aquí es 2 cuartos. 2 cuartos y aquí 3 cuartos. N más 1,
n más 1, listo. Entonces aquí tendríamos 1 por 9 más 1 sobre 4 es igual a 10 sobre 4 es igual a 2,5. Aquí sería 2 por 9 más 1 sobre 4 me daría 2 por 10, 20. 20 sobre 4 igual 2,5. Perdón, 5. 20 sobre 4 igual a 5. Y luego 3 por 9 más 1 sobre 4 me daría 3 por 10, 30. Sobre 4 me daría 7,5. ¿Sí? Por lo tanto, debemos buscar los datos ubicados en las posiciones 2,5, 5 y 7,5. La única posición que sí existe es la del 5, o sea, 2,5 debe estar como por aquí entre estos dos. La 5 sí está aquí. Y la 7,5 va a estar entre estos dos. ¿Sí? Entonces aquí sería cuartil 1 es igual a 16 más 18 sobre 2. Esto me daría 34. 17. Exacto. 17. Cuartil 2 sería igual a 22. Y cuartil 3 sería igual a 26 más 30 sobre 2. 56 sobre 2 me daría 28. Listo. Quiere decir que cuartil 1 es igual, voy a reescribirlo aquí. Cuartil 1 es igual, ¿por qué me escribe así? Es igual a 17. Cuartil 2 es igual a 22. Y cuartil 3 es igual a 28. Entonces voy a abrir otro tablerito aquí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito hacer el diagrama de cajas. Para hacer el diagrama de cajas, debo tener esta información. Debo tener esta, perdón, ya la corté. La pegamos por acá en el otro. Ya tengo esta información. Debo tener también mis datos, pues es importante ver nuestros datos allí. Y entonces vamos a calcular el rango intercuartílico. Si vamos a calcular el rango intercuartílico, empecemos con eso. Entonces separemos aquí esto. Y aquí entonces, el rango intercuartílico es igual a la diferencia entre Q3 y Q1. Entonces aquí me quedaría 28 menos 17. Esto me daría 11. Muy bien. Listo el rango intercuartílico. Luego tendríamos que calcular los límites. Límite inferior y límite superior. Sí, un momentico yo. Voy a colocar esto un poquito más cerrado acá. Debo calcular límite inferior y límite superior. Límite inferior es igual al cuartil 1 menos el producto entre el rango intercuartílico por 1,5. Y el límite superior es igual al cuartil 3 más el rango intercuartílico por 1,5. Entonces solucionemos. Aquí quedaría el cuartil 1 es 17 menos el rango intercuartílico nos dio 11 por 1,5. Eso me daría 16,5. 17 menos 16,5. Esto nos daría 0,5. Sí, 0,5. Quiero mover. Profe, siempre va a ser por 1.5. Sí, sí, eso es de fórmula. Eso es de fórmula. Ujú. Vale, gracias. Con gusto. Entonces ahora, ¿de dónde sale la fórmula? Miremosla acá. Yo le muestro acá. Están, mírenlas aquí. Las formulitas que están acá. Límite superior, límite inferior. Entonces ahora necesitamos calcular el límite superior. El cuartil 3 es 28 más 16,5. Esto me daría 44,5. Esto porque me queda tan pegado siempre, luego no me alcanza para hacer lo otro. Un segundito, yo corro esto un poquitico.
Entonces, miren, ¿qué debemos de tener en cuenta? Un criterio de decisión. Lo voy a colocar en verde. Entonces, miren, ¿qué decimos? Si el límite inferior es menor que el mínimo, entonces vamos a dejar como límite inferior el mínimo. Y en el superior es, si el límite superior es mayor al máximo, entonces dejamos el máximo. Y ya les voy a mostrar eso qué significa. Entonces, para graficar, vamos a colocar aquí otra vez una línea roja. Vamos a colocar una linecita roja aquí para separar esto. Y vamos a graficar el diagrama de cajas. Esto me cambió no importa. Aquí tendríamos una primera línea. Aquí tendríamos otra. Listo. Lo voy a mover un poquito nomás para que no me quede tan allá. Miren. Vamos a colocar la información. Resulta que mis datos se mueven entre... bueno, aquí no los tengo ordenados, no importa. Mis datos se mueven entre el 3 y el 56. Entonces, 56 es el máximo. Sí, este es el máximo. Y aquí tengo el mínimo. Entonces, yo debería de tener, por ejemplo, más o menos aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, listo. Ahí está. Aquí sería 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces, si quieren, podemos empezar con la caja. Recordemos que la caja arranca desde el cuartil 1, desde el cuartil 1. Y el cuartil 1 nos dio 17. Entonces, 17 sería más o menos por aquí. Este sería el cuartil 1. El cuartil 2 dice que es 22. Miremoslo acá en azul, en el lado izquierdo. Cuartil 2 es 22, entonces sería más o menos por aquí. El cuartil 2. Luego me dicen que el cuartil 3 es 28, entonces sería antecitos del 30, sería como por aquí. Ahí pues me excusan si las líneas no me quedan tan bonitas. Y aquí puedo cerrar la caja. Sí, aquí tenemos la caja. Ya tenemos allí los cuartiles. Entonces aquí tengo el cuartil 1. Esto que me quedó, yo lo había puesto en azul. Aquí tenemos cuartil 1, que es igual a 17. Cuartil 2, que es igual a 22. Y el cuartil 3, que es igual a 28. Sí, ya tenemos la caja allí realizada. ¿Qué me faltarían los límites? Entonces, miren, dice que el límite inferior es 0.5. Entonces, si yo dejo este 0.5, me va a dar como por acá abajo. Entonces, eso no tiene mucho sentido porque el mínimo es 3. Diferente si dijera que el límite inferior, supongamos que fuera 10. Si fuera 10, colocamos la línea acá. Aquí cierro mi diagrama y el 3 me quedaría como una bolita que es un dato atípico. ¿Sí? Pero como el límite inferior nos dio menor que el mínimo, nos vamos a quedar con el mínimo como límite inferior. Entonces el límite inferior va a ser 3, entonces lo colocamos acá. ¿Sí? Ese sería el límite inferior. Y para el límite superior,
obtuvimos 44.5. 44.5 no es mayor que 56, no es mayor que 56. Entonces sí podemos utilizar el 44.5 como límite superior, ¿sí? Hay otro vendedorcito por allí. No sé si ustedes lo escuchan. Entonces aquí viene el límite superior. Bien. Entonces tendríamos que el límite inferior quedaría como 3. O sea que el límite inferior, hasta aquí. El límite inferior es igual a 3 y el límite superior es igual a 44.5. 24,5. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué creen ustedes que me está faltando allí? El 56. Exacto. Total. ¿Y qué pasa con el 56? Exacto, que es Se un coloca la bolita como muy bien. variable, como Excelente. variabilidad. Entonces la bolita quedaría 56, quedaría como por aquí más o menos, ¿no? Exacto. Y ese sería el atípico. Este es el atípico. En este caso hubo un atípico, ¿no? También podemos tener datos atípicos por debajo, como les decía. Si el límite inferior hubiera sido 10, pues me hubiera quedado aquí la rayita, este se me convierte en una bolita. ¿Y Profe, qué y cuando pasa? tú dijiste que también habían datos atípicos, pero extremos, ¿Extremo? Exacto, exacto, sí. Entonces allí no se utiliza 1.5, ya no se utiliza 1.5, sino que se utiliza un 3. Entonces con el 3 nosotros podemos obtener los extremos, pero ese digamos que no lo vamos a usar acá porque pues la idea es que ustedes entiendan el concepto y eso es lo importante. Es decir, cuando hay un dato que está más alejado de el rango intercuartílico multiplicado por 3, entonces ya no lo graficamos con un circulito, sino con un asterisco. ¿Sí? Entonces cuando está a 1.5, a más de 1.5, pues le ponemos bolita, pero si está a más de 3, entonces ya le ponemos asterisco. ¿Sí es claro? sí, profe. Muy bien, muchachos. Creo que ya acabamos. Venga, yo miro. Entonces aquí ya tenemos esto, ya hicimos este ejemplo. Sí, este es el taller. Entonces aquí ustedes resuelven estos 10 puntos, ya saben cómo ingresarlos en la plataforma. También pues recomiendo que trabajen el taller de refuerzo. Hay un taller de refuerzo aquí, ya se los envié también por el WhatsApp. En ese taller de refuerzo tenemos como preguntas variaditas de todo lo que hemos visto. Dime. Profe, en la NEO lo que pasa es que cuando uno le da clic para descargar las diapositivas, pide un No te permiso. dejan. Dice que Sí, no tiene acceso. sí, no sé qué le pasa a esa cuestión. Mira que no he tratado, le he buscado a ver qué falta activar y no, y el problema es que me tocaría entrar a cada uno de esos correos y reenviarles como el permiso. Entonces, Pero podrías enviarlo al correo como la otra vez, la no, clase. ya se los envié al WhatsApp, no sé si te lo enviaron. ¿Tú estás en el grupo de los de nutrición? Sí, pero no. Ah, ¿No bueno, te llegó? ya las pusieron, sí. Sí, ah, bueno, excelente. Sí, porque Gracias. pues de nada, teniendo en cuenta esa situación, pues yo dije, no, pues más fácil lo mandamos por acá y ya ustedes lo pueden descargar en su computadora, donde quieran y lo pueden trabajar, pues mientras veo cómo soluciona el tema de la NEO. Porque algunos me dijeron que sí lo podían descargar, otros no, entonces sí es muy importante que todos estén, digamos, comunicados allí con ese grupo, porque pues, para que no se van a perder la información. Bueno, Profe, jóvenes, hasta ahora este dime. sería el primer taller. Este sería el primer taller o el anterior. Este sería el No, segundo este es el taller. tercero. El tercero, son 3, ya llevamos 3. Son 3 talleres, Profe, uno la por cada clase clase. antepasada, Ujú. tú no la has subido, ¿cierto? Ni nada, ni la has mandado. La antepasada. Sí, yo las he enviado todas.
Es que yo te la pedí en un correo y me Ay, mandaste es que solo la pasada. se me llenó el correo de un poco de cosas, entonces no he podido estar al día y atento No al te puedo correo. enviar la clase 1, digo la 2 sería, no porque la primera fue ¿La anterior? presentación. No, la ¿Todo está en la antepasada. NEO, no, profe? No. No, pero el video, creo que te refieres al video. El video, no, pues me tocaría ¿qué? Pues enviártelo. No sé si alguien le puede reenviar el correo y que intentes ingresar. Y si no, entonces con la representante que me escribe, y entonces yo volví y se lo envío a todos. Pero pensé que porque tú colocaste el correo desde el comienzo, porque los que colocaron el correo desde el comienzo, creo que les llegó sin problema. Uy, por acá me han escrito cosas y yo no vi nada. Ay, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto. Entonces, Camila, ¿eres tú la que no tiene la presentación? Sí, yo la antepasada. No la pasada, la pasada ya La primera. Pues sí, la primera clase como tal, porque la primera Venga, fue... escríbeme un correo inmediatamente, yo ya te lo respondo. Escríbeme un bueno. correo allí y ya mismo ya te lo reenvío, que eso no hay problema, eso sería mirar simplemente la fecha. Profe, ¿necesitas los correos otra vez para enviar la clase o ya los tienes? No, yo los tengo. Si le llegó la anterior, le llega esta también porque yo copio y pego ya. Entonces sería buscar la del 28 y ya. Bueno, muchachos, entonces en 8 días, ¿cómo hacemos? En 8 días, ¿ustedes se les cruza con algo? Nos ponemos de acuerdo con el representante. La idea es, como les digo, hacer como un repasito antes, por si tienen preguntas, de una media hora, 45 minutos, y ya después sí que inicien con el examen. Igual el examen no es una cosa, pues, así impresionante, pues, parecido como el taller. ¿Estamos hablando de qué horas? ¿7? No, pues no sé, si quieren podemos arrancar, si quieren arrancamos a las 7, no tengo ningún problema. Y hacemos el repaso temprano. Yo creo que debería mejor a las 7 porque yo tengo unas clases. Listo. Entonces hagamos eso. ¿Verdad? Arrancamos el repaso a las 7 y quieren iniciar el examen ¿a qué horas? ¿8:30, 9? No, digo para empezar el examen a las 7 porque... Lo que pasa es que yo trabajo de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y la verdad, yo programé mi trabajo y matriculé mis clases contando con el horario y de verdad que... Bueno, entonces hagamos una cosa, pero entonces empezamos el examen, o sea, no con todos, ¿no? Lo que podemos hacer es con un grupo a las 7 y con otro grupo a las 9, por ejemplo, en el horario de clase lo hacemos. Los horarios que están planteados de la materia, ¿no? O sea, como por los grupos, con el horario que es, porque yo creo que en matrículas tienen tantos horarios. Sí, Creo que el parcial que sea en el tema es, venga, les digo, lo que pasa es que si arrancan el examen a las 7 no alcanzan a hacer repaso, es eso. Pero por igual eso es que sería mejor el examen en el mismo horario. Profe, lo que pasa es que una compañera tiene clase a las 8:30, otra materia, y por eso ella matriculó esa clase a las 7. No, ella no tiene ningún problema, ella lo puede hacer a las 7 de la mañana, bueno. yo le activo su examen para que ella lo resuelva, no hay ningún problema. Es que puedes activar los que están a las 7, Sí, eso es lo que voy a hacer. Nosotros a las 8:30. Exacto. Yo estaba preguntando el horario para las inquietudes. No, pues no vamos a alcanzar. Es que lo que el profe propone es tener esa sesión antes del parcial. Exacto. O sea, por ejemplo, si quieren empezar, o digan ustedes de 7 a 7:30 inquietudes y arrancan de 7:30 hasta las 8:30 el examen, pero pues tendrían una hora no más. O si no, pueden entrar el jueves. ¿O por qué no entran el jueves? El jueves yo tengo clases con los de terapia a las 8 más o menos, 8:15. Y hago lo mismo. Esa idea me parece buenísima, porque como yo le digo, yo trabajo, entonces, o pueden hacer el repaso a las 7 y yo entraría al repaso de fisioterapia también. Profe, una pregunta, ¿y no hay inconvenientes en la clase de fisioterapia uno preguntando? Porque... No, porque no es clase, es repaso también. Ah, bueno, perfecto. Entonces, con ellos voy a hacer un repaso el lunes. Y el viernes el parcial en el día del horario. Me parece bueno. Miren, la idea es que entonces yo les voy a compartir. El jueves el repaso, el viernes el grupo A presenta su parcial. Yo voy a tener aquí la grabación que ya estamos hablando prontico. Entonces, miren.